Vale, pues estamos en hora, chicas, chicos. Vamos a empezar con este webinar, glutamina, aplicaciones terapéuticas. Vale. Vamos a por ello. Creo que hay alguien que tiene el audio puesto. Muy bien. Lo primero, como siempre, gracias a todas y a todos por venir, por dedicar esta aproximadamente horita que vamos a estar aquí difundiendo conocimiento. Gracias, como siempre, también a Suravita-san, laboratorio que colabora con nosotros y es patrocinador de este webinar. Así que muchas gracias a Sura también por estar siempre apoyando la divulgación de la salud natural, siempre desde la evidencia científica. Recordar que, bueno, soy Iker Martínez, codirector de Health Institute, que es un instituto de PNI clínica. Somos un equipo de 6 personas quienes trabajamos en el instituto. Se había colado un audio por ahí. Y recordaros también que aparte de la formación en PNI clínica que tenemos de 2 años, que es un máster, que en breve, ya la semanita que viene, empezamos una formación novedosa de coaching de salud, en el cual nos centramos en todo el proceso de cambio y cómo ayudar a los pacientes a llegar desde el punto en el que están dentro de su salud hasta el propósito y los objetivos que se van poniendo. Entonces, bueno, en la web hay más información sobre este nuevo curso, que ya está metido dentro del máster, pero que impartimos por primera vez de manera suelta. Quien quiera más información puede entrar en la web www.healthinstitute.com e informarse más. .es, perdón. Vamos a lo que nos ha traído aquí, ¿vale? Hablar de la glutamina. Bueno, como introducción y como generalidades, empezará a contemplar la glutamina como un aminoácido con unas funciones muy diversas y muy expandidas dentro de lo que es nuestra salud, ¿vale? Es uno de los aminoácidos más versátiles que tenemos en nuestro organismo y va a participar de diferentes procesos metabólicos. Recordemos que inicialmente es un aminoácido no esencial, quiere decir que inicialmente, y luego entenderemos por qué digo inicialmente, es un aminoácido que no necesitamos ingerirlo a través de la parte nutricional, sino que nuestro cuerpo tiene una capacidad de síntesis muy alta. Recordemos que dentro de la producción de los aminoácidos no esenciales, en el caso de la glutamina, se va a producir desde la ruta del ceto-glutarato y vamos a necesitar normalmente el glutamato como aminoácido desde el cual se va a producir la glutamina, pero no va a ser exclusivo. Hay otros aminoácidos desde los cuales se puede producir también glutamina, como son los aminoácidos ramificados y especialmente la leucina dentro de los aminoácidos ramificados. Recordemos que es el aminoácido más abundante en el cuerpo. Luego entenderemos por qué, ¿vale? Por la disparidad de funciones que en las cuales va participando. Acordaros también que constituye el 61% de los aminoácidos del músculo esquelético. El músculo esquelético, como veremos después, es el gran reservorio de glutamina y hemos dicho antes que se clasifica inicialmente como no esencial, pero dependiendo de, disculpad, el estatus metabólico en el cual se encuentra la persona, va a pasar a ser un aminoácido esencial. Luego entenderemos por qué. Es decir, sí o sí vamos a necesitar suplementarlo. Importante, el déficit de glutamina a nivel sérico en sangre, esto se ve mucho en nutrición hospitalaria, es un factor aislado, ¿vale? Disculpad. Decía que es un factor aislado de riesgo de mortalidad en algunas situaciones y en algunas patologías. Es ahí, como decía antes, donde la suplementación o la administración de glutamina se convierte en algo esencial. Necesitaremos ingerirla por alguna vía. Vale, dentro de las funciones principales tiene muchas, vamos a destacar las que van a estar más vinculadas a los objetivos terapéuticos posteriores. Entonces, importante, la glutamina va a ser un aminoácido esencial en la formación de nucleótidos, ¿vale? Los nucleótidos van a ser unas estructuras pequeñitas que están en nuestro organismo y que van a participar después del mantenimiento y la proliferación celular.
¿Por qué la glutamina es esencial? Porque esta sería la estructura del nucleótido, donde tenemos un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. La glutamina va a ser un donante de nitrógeno, de bases nitrogenadas. Entonces va a ser esencial para la formación de esos nucleótidos que después nos van a permitir mantener las estructuras celulares de manera correcta y cuando necesitamos generar nuevas estructuras celulares, es decir, proliferar, participar también de esa proliferación celular. A la par, va a ser un aminoácido esencial en todos los procesos de reparación, mantenimiento y formación de nuevo tejido, porque la glutamina participa en diferentes vías de señalización que regulan el ciclo de regulación y proliferación celular. Aquí os señalo una de las más conocidas, que es la ruta de mTOR. mTOR es una proteína que nos ayuda al anabolismo celular, ¿vale? mTOR participa de todas las rutas de las cuales depende la proliferación celular. No va a ser únicamente en la ruta de mTOR, sino va a participar en otras rutas, pero quedarnos con la idea que en las situaciones donde hay que generar nuevo tejido, ¿vale? La glutamina va a ser un aminoácido que va a participar de manera muy importante en la señalización de todos esos ciclos de proliferación celular. Entonces, acordaros, aquí atrás tenemos por un lado que participa de la formación de nucleótidos, que participan de la proliferación celular y también vemos que participa de la señalización de diferentes procesos por otra vía que regulan la proliferación celular. Entonces ya podemos quedarnos con la idea de que la glutamina va a ser esencial en todos aquellos procesos donde necesitamos generar nuevas células. Además de esto, y una función muy interesante de la glutamina, va a ser su función o su participación en diferentes procesos antioxidantes. Siempre que entramos en un proceso de catabolismo, ¿vale? Y cuanto más alto sea el catabolismo celular, más grado de producción de sustancias reactivas de oxígeno o de nitrógeno se van a producir, necesitamos que nuestras vías de antioxidación estén disponibles. Entonces, la glutamina se va a convertir en un aminoácido esencial que va a marcar el estatus de nuestra capacidad antioxidante. ¿Por qué? Porque interviene en dos vías. Una, la formación de glutatión, ahora hablamos de eso, y luego va a intervenir también en la activación de las proteínas de choque térmico o heat shock proteins, que van a ser unas proteínas que se ponen en marcha a nivel celular para protegerse de los estados, ¿vale?, de estrés. Entonces, la cantidad de glutamina va a ser un pronóstico de recuperación, ¿vale? Igual que hablábamos antes que en algunas patologías es un pronóstico de supervivencia. Cuando estamos en estados altamente catabólicos, la glutamina nos va a permitir recuperar mejor todo el proceso de destrucción, de apoptosis celular que se genera cuando estamos con mucho desgaste. Entonces, decíamos dos vías. Una, producción de glutatión, otra, proteínas de choque térmico. La producción de glutatión es dependiente del estatus de glutamina. El glutatión se genera a partir de tres aminoácidos, glutamato, cisteína y glicina. El glutamato se va a producir a partir de la degradación de glutamina, por lo tanto, tener suficiente glutamina va a ser una situación esencial para producir suficiente glutatión. El glutatión es uno de los antioxidantes de producción endógena más importantes que tenemos en nuestro cuerpo y depende, como hemos dicho, de la glutamina para producir glutamato, pero también la incorporación a nivel celular de cisteína, que es otro de los aminoácidos en la producción de glutatión, va a ser dependiente de la glutamina. Va por un sistema de antipuerto y tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de glutamina y la cantidad de cisteína. Si perdemos glutamina, no va a poder entrar la cisteína a nivel celular y perdemos capacidad de producción de glutatión. Decíamos también que la glutamina va a participar de la producción de proteínas de choque térmico, ¿vale? Estas proteínas se activan a nivel celular cuando estamos en una situación de estrés y nos ayudan a mantener la estructura proteica celular, es decir, ayudan a disminuir la apoptosis celular. Entonces, la glutamina, la tendríamos aquí, participa en la señalización de la producción de algunas familias de proteínas de choque térmico. Cuando estamos en un estatus disminuido de glutamina, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuestra capacidad de producción de glutatión va a ser menor
la capacidad de producción de proteínas de choque térmico va a ser menor y la apoptosis celular va a ser mayor, ¿vale? Entonces quedémonos con esto también. Más cosas. La glutamina va a participar de diferentes vías de regulación inflamatoria, participando o repercutiendo sobre dos transcriptasas, nucleofactor kappa beta y toda la familia de transcriptasas STAT. Los nombres dan igual, es para quien le guste un poco más la bioquímica, ¿vale? Que sepa por cuáles son las vías que regula la glutamina. Entonces, son necesarias para regular esos dos procesos. Si tanto una vía como otra están hiperexpresados, hiperactivos, hay más inflamación. La glutamina ayuda a regular a la baja esos procesos ya que no se disparen, ¿vale? Entonces acordaros de esto también. Importante, luego hablaremos un poquito más de esto, pero la glutamina es esencial para nuestro intestino. Entonces, por dos vías. Una, es un nutriente esencial para el enterocito, es decir, para la célula intestinal. ¿Por qué? Porque a partir de la glutamina se producen procesos de regeneración en el enterocito, se disminuye también la inflamación, la oxidación y la apoptosis a nivel de intestino, ¿vale? Se ha visto que en procesos donde hay déficit de glutamina, las vellosidades intestinales sufren mucho, ¿vale? Entonces, acordaros, intestino y glutamina van de la mano. Necesitamos glutamina suficiente para que nuestro intestino a nivel de enterocito funcione bien. Pero no solo eso. Las tight junction, las uniones estrechas, que son las proteínas que cierran las uniones entre enterocito y enterocito, de las cuales depende la absorción paracelular, son también dependientes de la glutamina, ¿vale? Tenemos 4 familias de tight junction y la glutamina participa de la señalización de los genes que tienen que activarse para la reposición de esas uniones estrechas. Entonces, el déficit de glutamina, ¿con qué se va a relacionar? Con la permeabilidad intestinal, ¿vale? Luego hablaremos un poquito más de eso. Si tenemos suficiente glutamina, como vemos en el dibujo, se activa la producción de uniones estrechas. Si tenemos un déficit de glutamina, vamos a tener problemas con las tight junction y vamos a tener problemas de permeabilidad intestinal. Aparte de eso, hay otras funciones, quizá menos importantes para la temática de hoy, pero la glutamina, acordaros que se utiliza directamente en el hígado como fuente de energía, es un aminoácido glicolizable, entonces cuando estamos muy bajitos de glucosa y empezamos a catabolizar otras estructuras, la glutamina es uno de esos aminoácidos que los utilizamos, ¿vale? Como fuente de energía. Es un nutriente esencial para el hepatocito, luego lo comentaremos, participa del ciclo de la urea, de la señalización de la insulina, etcétera, etcétera. Tiene otras funciones, pero aquí nos quedamos con las más importantes para la aplicación terapéutica. Bien, esta es la gran clave de la glutamina, ¿vale? Para entender cuándo necesitamos suplementarla y cuándo no. Y vamos a diferenciar dos situaciones que son importantísimas. Glutamina en un estatus de salud o en un estatus en el cual estamos en una situación de anabolismo o a la par, es decir, lo que gastamos y lo que ingerimos va a la par, y las necesidades de glutamina cuando estamos en una situación de catabolismo, que puede ser una situación saludable de catabolismo, como puede ser hacer deporte, ¿vale? Luego comentaremos un poquito más esto. O una situación de catabolismo porque hay, imaginaros, una quemadura, una operación, una fractura ósea, ¿vale? Una situación de estrés alta, es decir, situaciones de catabolismo. Y aquí va a haber una diferencia muy grande en cómo funciona la glutamina y las necesidades en un estado o en otro. Ahora ampliamos la explicación. Por un lado, entender, ¿vale?, que acumulamos glutamina en diferentes órganos, el órgano fundamental es el músculo, y luego tenemos dos enzimas que van a participar, uno en la producción de glutamina, en la síntesis, que va a ser la glutamina sintetasa, ¿vale? Y tenemos otra enzima que participa en el proceso contrario, en el catabolismo, destrucción, que va a ser la glutaminasa. Entonces, estas enzimas se activan o se inhiben en función de las necesidades corporales. Entonces, diferenciamos una situación anabólica o de empate, donde lo que gasto y lo que meto está a la par, y aquí lo que vemos es que tenemos 4 grandes órganos que son productores, sintetizadores de glutamina: el cerebro, el pulmón, el hígado y fundamentalmente el músculo esquelético,
también en cierta medida el adipocito, incluso el riñón, pero estos serían los 4 grandes órganos. Y un órgano y un sistema que va a ser un gran receptor de glutamina y consumidor. Uno es el intestino y otro es el sistema inmunológico. ¿Vale? Si nosotros cambiamos una situación anabólica por una situación catabólica, va a haber un cambio. De un lado, el hígado se va a convertir en un órgano que va a ser receptor de glutamina, no sintetizador. Por otro lado, el sistema inmunológico va a aumentar su consumo de glutamina exponencialmente y el enterocito, ¿vale? El intestino, va a aumentar también mucho el consumo de glutamina. Entonces nos quedamos en una situación donde tenemos como gran reservorio de glutamina, que está ahí el 80% de la glutamina corporal, el músculo esquelético, y un aumento exponencial de la demanda en función del grado de catabolismo que esté generando ese cuerpo. Entonces ahí es cuando la glutamina se convierte en un aminoácido esencial, es decir, incrementa mucho la demanda y disminuye la capacidad de síntesis. Ahí sí hay que suplementar glutamina. Y esto, como decía antes, en nutrición hospitalaria se sabe y se hace, ¿vale? Entonces, acordaros, equilibrio, probablemente no necesitamos glutamina extra. Cuando ya entramos en estados catabólicos, ¿vale? Luego especificaremos un poquito más cuáles son esos estados, vamos a necesitar glutamina extra. Ahí es un aminoácido esencial. Entonces, va a haber cuatro órganos o 3 órganos y un sistema, que sería el sistema inmune, que van a participar en todo este equilibrio de la glutamina. Uno, vamos hacia adelante, no hacia atrás, es el músculo esquelético. Acordaros que el 80% de la glutamina corporal está en el músculo esquelético, ¿vale? Y supone a nivel de glutamina el 61% de los aminoácidos que hay a nivel muscular. Entonces es el gran reservorio. Cuando nosotros estamos en una situación anabólica, segregamos insulina, tenemos factores de crecimiento, lo que hacemos es aumentar, ¿vale?, la síntesis y la acumulación de glutamina a nivel muscular. Por contra, cuando estamos en una situación catabólica, ¿vale? Ahí empezamos a degradar la glutamina que hay a nivel muscular. Chicos, en general voy a contestar a esta pregunta por la temática, pero no contesto preguntas hasta el final, ¿vale? Porque si no se interrumpe la explicación. Cuando se produce una caquesia por cáncer, ¿se podría utilizar? Te la contesto al final, porque voy a hablar un poquito del cáncer para que tengamos conciencia del efecto de la glutamina en el cáncer, que es paradójico, ¿vale? Entonces lo contesto después. Lo demás, no pongáis preguntas ahora, porfa, yo me quedo un ratito contestando después y así seguimos con la explicación. Entonces, acordaros, músculo esquelético, gran reservorio de glutamina. Cuando estamos en anabolismo, acumulamos y sintetizamos. Cuando estamos en un estado catabólico, degradamos glutamina muscular, degradamos fibras musculares para obtener glutamina y nutrir a los órganos que la necesitan. Hígado, decíamos antes. 1. ¿Vale? La glutamina es un nutriente clave para el mantenimiento y la proliferación del hepatocito. 2. El hígado puede utilizar glutamina para hacer gluconeogénesis, ¿vale? Y cuando estamos en una situación catabólica, el hígado se convierte en un receptor, no en un donante de glutamina. Siguiente órgano, intestino. Ya hemos hablado antes. La glutamina para el enterocito cualitativamente es un nutriente por encima de la glucosa, ¿vale? No solo a nivel nutricional, sino que además el enterocito lo necesita para regular diferentes funciones. Hemos dicho proliferación, hemos dicho tight junctions y hemos dicho también que tiene un efecto antioxidante, antiinflamatorio y antiapoptótico muy grande a nivel intestinal la glutamina. Entonces es un nutriente del cual el intestino genera mucha demanda. Y quizá una de las grandes claves de la glutamina, y probablemente menos conocida, ¿vale?, es el uso por parte del sistema inmune que hace la glutamina. Entonces, la glutamina nuevamente es un aminoácido que va a intervenir en la señalización de diferentes genes relacionados con las células inmunológicas, ¿vale? Entonces lo necesitamos para el buen funcionamiento de, por ejemplo, de los linfocitos, ¿vale? Y cuando hay, en general, el sistema inmune consume glucosa y consume también glutamina, pero cuando se eleva, ¿vale?, los estados de catabolismo y se activa más el sistema inmunológico, al final se equiparan, incluso el sistema inmune puede llegar a consumir más glutamina que glucosa. ¿Cómo hace esto?
lo que decíamos antes, degradando glutamina del músculo. Entonces ahí es donde empezamos a perder masa muscular, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que la glutamina sérica, la que encontramos en sangre, es un indicador, ¿vale?, de la función inmunológica. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si va disminuyendo nuestra capacidad de síntesis de glutamina, el funcionamiento del sistema inmune se va a penalizar. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que si no genero suficiente glutamina, puedo tener un sistema inmune inmunodeprimido transitoriamente, ¿vale? Esto es uno de los factores que hace que, por ejemplo, después de una práctica deportiva larga e intensa, tengamos más probabilidad de enfermar. Luego lo comentamos. Bien, entonces, aquí las situaciones altamente catabólicas son las que convierten a la glutamina en un aminoácido esencial. No nos llega con la producción endógena, ahora sí necesitamos suplementarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se nos queda prácticamente aislado el músculo como un gran donante por la cantidad de glutamina que tiene acumulada, ¿vale? De glutamina, y muchos órganos que se convierten en grandes receptores de glutamina. Entonces, aquí ya no nos llega con lo que tenemos. Y si nos suplementamos, ¿qué es lo que va a pasar con la fibra muscular? Vamos a ir perdiendo volumen muscular, ¿vale? Podemos entrar en una sarcopenia o, como decían aquí, en una caquexia, que es muy típica en procesos cancerígenos. Vale, vamos entonces a las necesidades diarias, ¿vale? De manera genérica. El cuerpo sintetiza entre 40 y 80 gramos de glutamina por día. Con esto tenemos suficiente. En general, hemos dicho que es un aminoácido no esencial, entonces la mayor parte es de producción endógena, pero las comidas altamente proteicas, como puede ser la carne magra, ¿vale?, tienen ya bastante glutamina. Incluso comidas que no tienen un aminoácido grama completo, no tienen proteína completa, como puede ser el arroz o puede ser el maíz, también tiene unas cantidades de glutamina importantes. Entonces, en una situación en la cual, importante, tenemos una dieta equilibrada, no vamos a necesitar la suplementación de glutamina, y el aporte pues no nos va a producir un beneficio extra, ¿vale? Pero hemos dicho antes que hay momentos en los cuales sube la actividad catabólica del cuerpo, y ahí ya sí, la glutamina se convierte en un aminoácido que sí o sí vamos a tener que suplementar. Entonces, esta es la clave. A partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Diferentes situaciones donde a nivel terapéutico la evidencia científica nos dice que nos podemos beneficiar de la suplementación de glutamina. Antes de empezar, ¿vale?, siempre que vayáis a utilizar una glutamina, tenéis que ver el tipo de producción. No todas se producen de esta manera, ¿vale? La glutamina de alta calidad se produce a partir de la fermentación desde la... ¿Vale? A ver, que alguien ha activado. Decía que la glutamina de alta calidad se produce desde la fermentación, desde el azúcar de maíz, ¿vale? Entonces, en Sura, la glutamina que tiene el laboratorio es de alta calidad, y dos formatos. Una en cápsulas, más o menos medio gramo, cuando queremos dosificar en cantidades pequeñitas, y la que yo suelo utilizar siempre, que es en polvo, con un dosificador de 5 gramos, porque normalmente yo la utilizo en grandes cantidades y es más cómodo suplementarlo en polvo, ¿vale? Entonces, acordaros que tenemos estas dos opciones, y siempre que vais a elegir un producto de glutamina, a poder ser, preguntad, ¿vale?, cuál es el proceso de obtención. Bien, a partir de aquí, como siempre, ¿entraña algún tipo de riesgo suplementar glutamina? Pues en general no. La glutamina en lo que es suplementación de herbolario o suplementación de tienda de nutrición deportiva se suele dar de manera aislada. En nutrición hospitalaria se utiliza mucho en forma dipéptida, ¿vale?, unido a otro aminoácido. Entonces, en dosis de entre 0,35 gramos por kilogramo de peso y 0,5 gramos kilogramo de peso en formato de dipéptido, no hay ningún problema en general. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que la catabolización de la glutamina produce bastante amoníaco. Entonces, personas que tienen insuficiencia renal, insuficiencia hepática, ¿vale?, tenemos que plantearlos de que esa producción de amoníaco
puede no detoxificarse bien en este tipo de personas. Entonces serían las restricciones esenciales, ¿vale? A partir de ahí, en esta línea, los pacientes que tienen hiperamonemia o pacientes con encefalopatía hepática, que también las grandes cantidades de amoníaco va a ser un problema, pues quitarlo. Y, importante, la glutamina se degrada a glutamato, ¿vale? Entonces, personas con algún tipo de insensibilidad al glutamato, pues que no lo suplementen, al menos no en grandes cantidades. Fuera parte de esto, tenemos un suplemento que cuantitativamente y alargado en el tiempo no tiene riesgo, quitando esta situación y el cáncer que hablaremos al final, ¿vale? Bien, entonces, de manera general, un paciente crónico, y quienes en consulta vemos pacientes con enfermedad y pacientes crónicos, ¿vale? Es un paciente con un grado de catabolismo alto, ¿vale? Mucha activación inmunológica, en general, intestino permeable, ¿vale? Permeabilidad intestinal, que luego daremos una pincelada de todo esto, una demanda metabólica alta. Entonces, acordaros que pacientes que están en situación de cronicidad ya pueden beneficiarse de una pequeña dosis de glutamina en general, ¿vale? En nutrición hospitalaria, no sé si hay alguien que trabaje en ese ámbito, pero ya hay un grado de consenso muy alto para suplementar glutamina en pacientes, por ejemplo, con quemaduras, ¿vale? En una superficie corporal alta, es una situación altamente catabólica, mucha activación inmunológica, mucha necesidad de recuperación de tejido, ¿vale? Entonces, está aceptado que entre 0,3 y 0,5 gramos por kilogramo de peso hay un fuerte consenso en suplementación. Lo mismo en traumatismos críticos o grandes traumatismos, ¿vale? Una persona que tiene un accidente de coche, una caída y se ha roto varias cosas. Está aceptado, ¿vale? Hay un fuerte consenso en suplementarlo entre 0,2 y 0,3 gramos por kilogramo de peso. Fijaros que son situaciones de mucha inflamación y mucha recuperación de tejido. Ya nos está dando una idea muy interesante de cómo utilizarlo también en consulta. Y luego también en pancreatitis aguda se utiliza, ¿vale? En nutrición hospitalaria. Quería traeros esto para que veáis, ¿vale? Aplicaciones importantes. Entonces, en la recuperación de tejido vamos a necesitar mucho crecimiento y proliferación celular, ¿vale? Entonces, cuando hay un tejido afectado, necesitamos muchas trasvases de nitrógeno para producir nuevas proteínas y nuevos tejidos. Entonces, la glutamina es el gran donador, por decirlo de alguna manera, de nitrógeno. Hasta un tercio del nitrógeno se produce a través de la glutamina. Entonces, cualquier proceso de recuperación de tejido nos podemos beneficiar de la suplementación de la glutamina. Además de que ser donante de nitrógeno activa, como decíamos antes, diferentes vías de proliferación. Vale. Esto es un estudio, ¿vale? Que resume el uso de la glutamina post cirugía, y a la conclusión que se llega es que el uso de la glutamina acorta al menos en 3 días los días de hospitalización. O sea que fijaros el impacto que tiene en la recuperación de tejido y en la cicatrización, ¿vale? Es muy interesante. Vale, entonces, primera indicación, ¿vale? Siempre que haya que recuperar un tejido, la glutamina nos va a servir. No tenemos que irnos a una cirugía necesariamente, que también, ¿vale? Y esto, pues en general, una operación, yo que trabajo bastante con deportistas, la utilizo mucho en cualquier tipo de operación. Un tobillo, una rodilla, un cruzado, ¿vale? Siempre nos va a ayudar a mejorar los procesos de recuperación, ¿vale? Pero no solo ya en grandes cirugías, sino también cuando haya que cuando haya que recuperar tejido de algún tipo, como puede ser una úlcera, como puede ser en aftas, como puede ser una quemadura, ¿vale? Nos va a venir bien una rotura de fibras, nos va a venir muy bien utilizar la glutamina como recurso, entre 0,25 y 0,5 gramos por kilogramo de peso, ¿vale? Luego comentamos un poquito más también las cantidades. Bien, un ámbito interesante en el uso de la glutamina es el ejercicio, ¿vale? ¿Por qué? Porque el ejercicio es una actividad que de por sí es catabólica. Cuanto más intenso sea el ejercicio y más larga sea la práctica deportiva, más actividad catabólica va a haber. Sabemos que además el ejercicio genera secreción de cortisol, ¿vale? El cortisol es una hormona catabólica, ¿vale? Y esto va a ser uno de los señalizadores para la degradación de glutamina.
Además de que el ejercicio activa el sistema inmunológico y vamos a tener que nutrir ese sistema inmunológico, ¿vale? Entonces, como generalidad, en ejercicios cortos de tiempo o de intensidad media-baja, seguramente no nos va a beneficiar tomar glutamina. Pero en pruebas largas, sí. Y fijaros que se ha medido que en pruebas largas, como un maratón o una etapa ciclista larga, hay un déficit, hay una bajada de hasta un 25% de glutamina a nivel sanguíneo durante las siguientes entre 6 y 9 horas. ¿Esto a qué equivale? A que, por ejemplo, nuestro sistema inmunológico esté peor nutrido, ¿sí? Entonces es un factor de riesgo para los típicos catarros, ¿vale?, que vienen después de la práctica deportiva. Se ha visto también que en atletas sobreentrenados las cantidades de glutamina a nivel plasmático son menores. Entonces es otro momento donde la suplementación de glutamina nos podemos beneficiar. Acordaros también que en ejercicios de alta intensidad o en pruebas muy largas de ejercicio hay más destrucción muscular. Para la recuperación muscular, glutamina, incluso en combinación con BCAAs, ¿vale?, va a ser una intervención muy interesante. Bien, fijaros esto, ¿vale? Niveles plasmáticos de glutamina post ejercicio. Aquí tenemos grupo control y grupo donde no se suplementa glutamina. Aquí tenemos una suplementación de glutamina de 0,25 gramos por kilogramo de peso, ¿vale?, pre-ejercicio. Y esto es un ejercicio que tampoco es de una gran intensidad, 60 minutos de carrera en una cinta al 70% de volumen. Es decir, es una carrerita que no es excesivamente intensa. Pero ya suplementar 0,25 gramos por kilogramo de peso supone que post ejercicio los niveles plasmáticos de glutamina mejoren, ¿vale? Si suplementamos 0,5 gramos por kilogramo de peso, mejoran aún más. Y si suplementamos 0,9 gramos por kilogramo de peso, tenemos una elevación muy interesante, ¿vale?, de glutamina plasmática post ejercicio, ¿vale? Otra cosa asociada al ejercicio, esto me parece muy interesante, ¿vale?, sobre todo en runners, que esto es muy típico, en los que tienen síntomas gastrointestinales durante la carrera, gente que directamente le da una diarrea, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que al final, actividad muy catabólica, ¿qué es lo que empieza a hacer nuestro cuerpo? Captar, ¿sí?, glutamina del nivel muscular, ¿vale? Va nutriendo diferentes órganos, pero como el gasto se convierte en un gasto muy alto, hay una pérdida de glutamina a nivel de intestino. Eso aumenta la permeabilidad intestinal y da parte, o es uno de los orígenes de esa sintomatología de diarrea o de dolor a nivel de intestino, espasmos intestinales que pueden dar durante la práctica deportiva. Fijaros, este es el mismo estudio en el cual se mide la permeabilidad intestinal post ejercicio. Entonces vemos que en descanso la permeabilidad está en esos niveles, post ejercicio sin glutamina suben los niveles y cuando hacemos ejercicio y suplementamos glutamina previamente, ¿vale?, se ve que va bajando la permeabilidad intestinal. Entonces sería otro de los momentos donde nos podemos beneficiar de la suplementación de glutamina. Aquellas personas que tienen síntomas gastrointestinales o más intestinales que gástricos, síntomas intestinales durante la práctica deportiva, las típicas espasmos o diarreas en la carrera, en el ciclismo, etcétera, etcétera. Vale, entonces, suplementación de glutamina durante el ejercicio. Primero, va a ser muy dependiente del estatus nutricional del deportista, de si está bien nutrido, lleva una dieta adaptada a su práctica deportiva, ¿vale? Que hay gente que hace un maratón y ni siquiera sabe que tiene que hacer una carga de glucógeno, que tiene que comer unos mínimos de proteína, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces va a depender mucho. ¿Quién se puede beneficiar de la suplementación de glutamina? Ejercicios de alta intensidad o largos y de alta intensidad, ¿vale? Deportistas que estén en fases de entrenamiento, doblando sesiones, situaciones donde el catabolismo vaya a aumentar, y también acordaros, aquellos deportistas, ¿vale?, que tengan síntomas intestinales durante la práctica deportiva, espasmos intestinales y diarreas, ¿vale? Dosis entre 0,25 y 0,9 gramos por kilogramo de peso. Entonces ahí podemos ir manejándonos, ¿vale? En una persona media, ¿vale? En el caso de los hombres se toma como media unos 70 kilos, pues la mitad, unos 30-35 gramos de glutamina, puede estar bien, suplementados antes
o durante la práctica deportiva. Yo muchas veces lo que recomiendo es que cuando beban, que metan algo de glutamina para que esté más racionada durante toda la práctica deportiva, ¿vale? Bien. Uno de los grandes temas de la glutamina, que es quizá ese ámbito donde más conocida es la glutamina, la permeabilidad intestinal, ¿vale? Ya hemos hablado antes de que entre los enterocitos hay unas proteínas que lo que hacen es cerrar el enterocito, ¿vale? Cuando tiene que estar cerrado, y se abre cuando tiene que estar abierto, permitiendo un trasvase de líquido, de solutos y en algunos casos de nutrientes cuando hay una necesidad interna aumentada, ¿vale? Entonces, la permeabilidad intestinal, esas proteínas se abren y se vuelven permeables en situaciones, por ejemplo, donde las demandas nutricionales aumentan. Una situación clara es durante el deporte, ¿vale? En procesos de inflamación también aumenta la permeabilidad intestinal. Y luego hay algunos antinutrientes, como puede ser el gluten, ¿vale? O las gliadinas o algunas saponinas, como puede ser la quilaya, que está en la cerveza, que de base aumentan la permeabilidad intestinal. Aún así, la permeabilidad intestinal se ha convertido en un metafenómeno. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a encontrar, este es un estudio muy interesante, ¿vale? En relación a la permeabilidad intestinal, vamos a encontrar intestinos permeables en situaciones donde quizá de base no lo relacionamos, ¿vale? Porque una persona que tiene colon irritable, pues sabemos que va a tener permeabilidad intestinal, ¿sí? O una persona que tiene patología inflamatoria intestinal. Hasta ahí, bien. Pero este es un estudio que analiza diferentes estados, ¿vale? De salud, y se ha visto que hay alguien que ha abierto el audio, me parece. Bueno, que la permeabilidad intestinal se convierte en una situación que se da en estados de salud, ¿vale? En los cuales incluso no hay problemas intestinales como tal. O sea, que puede ser una persona que no tenga síntomas como tal. ¿Vale? Disculpad un segundo que estaba silenciando. Muy bien. Entonces, situaciones donde hay procesos de inflamación de bajo grado o de metainflamación, va a haber permeabilidad intestinal. Fijaros aquí, ¿vale? Situaciones de enfermedades avanzadas, pero también situaciones de inflamación de bajo grado donde tú haces una analítica sanguínea y ves que marcadores como la interleuquina 6 o la PCR y además están altas, ¿vale? Situaciones de dislipemia, situaciones de hiperglucemia, situaciones donde ya volvemos a apagar. Vale, ¿hay alguien se está colando por ahí? Vale. Asunción era, se le estaba colando el audio. Vale, situaciones donde va a haber un exceso de oxidación o un exceso de inflamación, ¿vale? Sobrepeso, etcétera, etcétera. Y todo lo que esté asociado a la dieta occidental, ¿vale? Pues esas dietas que están llenas de ultraprocesados y demás, también van a estar relacionadas con procesos de permeabilidad intestinal. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la evidencia científica? Y a quien sea un poco friki de la glutamina y quiera investigar un poco más, os recomiendo este libro, que son aproximadamente unas 600 hojas hablando solo de la glutamina, ¿vale? Entonces, hace una síntesis y lo que se ve, estos son estudios hechos en animales, ratas, ratones y cerdos, y en humanos. Y en la síntesis que se ve en la síntesis de la evidencia científica, lo que se ve es que la suplementación de glutamina mejora en general la barrera intestinal, ¿vale? Y luego especifica en condiciones clínicas graves, ¿vale? Aquellos pacientes que necesitan ya nutrición parenteral, grandes quemaduras, complicaciones gastrointestinales, por ejemplo, en pacientes de VIH y en situaciones de mala nutrición, ¿vale? Entonces, vemos que la glutamina en cualquier contexto de estos que hemos nombrado y en general nos va a ayudar a cerrar esa barrera, ser un nutriente que nos permite la recomposición de las uniones estrechas. Además de esto, ¿vale? Fijaros, esto es un estudio que se hace grupo control, ¿vale? La ocludina y la ZO1 son tight junctions, ¿vale? Se administra acetaldehído, que es un metabolito derivado del alcohol. El alcohol es muy dañino para las tight junction y fijaros cómo se va afectando, ¿vale? Se difumina el color, con lo cual ahí estamos viendo que hay una afectación de la barrera. Sin embargo, si damos glutamina junto con el acetaldehído, pues la barrera intestinal se conserva.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos a tomar gin tonics hay que tomar un poquito de glutamina, ¿vale? Para el día siguiente tener la tripa un poco mejor. Acordaros, ¿vale? Que nos va a ayudar. Vale. Colon irritable, una de esas grandes patologías donde a nivel personal yo utilizo muchísimo en consulta la glutamina, ¿vale? Esto es un estudio bastante reciente del 2021 donde se hace 2 intervenciones diferenciadas en personas con colon irritable. A las dos se le pone dieta FODMAP, que es una de las intervenciones básicas, ¿vale? Del colon irritable, pero a una se le suplementa glutamina y a la otra no, ¿vale? Entonces, dieta FODMAP a secas, que es la columna de la derecha, ya vemos que mejora sintomatología. Y fijaros, dieta FODMAP más glutamina, fijaros hasta dónde baja, ¿vale? Los síntomas, disminuyen muchísimo los síntomas. En este caso la dosificación es de 15 gramos divididos en 3 tomas al día, ¿vale? 5 gramos desayuno, 5 gramos comida, 5 gramos cena. Es cierto, para quien sea más tiquismiquis, que la absorción mejora fuera de comidas y con un carbohidrato, ¿vale? Con una fruta asociada. Problema de suplementarlo fuera de comidas, que muchas veces los pacientes se olvidan, ¿vale? Entonces yo normalmente quitando las enzimas proteolíticas, ¿vale? Que son el Inflagil, por ejemplo, que lo utilizo en situaciones de inflamación y que eso sí o sí tiene que ir fuera de esto, de las comidas, porque si no se dedican a digerir la proteína de la comida. Fuera de eso yo procuro facilitar la vida a los pacientes para esto, para que no se olviden de las tomas, ¿vale? Si queréis mejorar la absorción, es cierto, fuera de comidas y con un carbohidrato, con una pieza de fruta, por ejemplo. Si no, componerlo durante las comidas, ¿vale? La absorción es suficientemente positiva. Bien. Donde sí que hay, cuando miremos la evidencia y controversia, sobre todo a nivel de nutrición hospitalaria, es el uso de la glutamina en enfermedad inflamatoria intestinal, ¿vale? Claro, estamos hablando de pacientes que están metidos, o sea que ya el grado de inflamación es altísimo, ¿vale? Aquí se sospecha de que uno de los problemas es el alto grado de activación inmunológica que hay y otro de los problemas es que la glutamina se absorbe muy rápido a nivel del intestino delgado y que llega poca a nivel de intestino grueso, ¿vale? Mi experiencia, yo no trabajo en nutrición hospitalaria, es que mi experiencia es buena con la glutamina en pacientes que no están en ese brote, en esa situación que hay que ingresarlos, ¿vale? Mi experiencia con pacientes que tratamos de mantener la calprotectina baja, que disminuyan los síntomas de la enfermedad inflamatoria intestinal, es buena usando glutamina, ¿vale? Eso es lo que puedo decir ya más en experiencia personal. La evidencia científica es conflictiva, no es concluyente, ¿vale? En nutrición hospitalaria respecto de enfermedad inflamatoria intestinal y glutamina. Vale. Pero fijaros, esto es un estudio que se hace en ratones y la glutamina, en vez de darla por vía oral, se hace a través de un enema, ¿vale? Es un estudio que se hace con la segunda, esta es la columna de la izquierda, se hace un enema de suero salino, es decir, no se mete nada. La siguiente columna se hace un enema con glutamina y fijaros cómo mejora la inflamación del colon, ¿vale? Y la siguiente columna es la tercera. Lo que se mete es un enema de glutamina, de suero con butirato, ¿vale? Que es una, joder, lo diré, una grasa, un ácido graso de cadena corta que se produce por fermentación en el intestino grueso, ¿vale? Y se ha visto que en situaciones de enfermedad inflamatoria intestinal los ácidos grasos de cadena corta disminuyen mucho. Entonces son 2 intervenciones diferentes, una con glutamina, una con butirato. La glutamina en enema en ratones, ojo, esto es en ratones, no es en humanos. Parece que mejora. Seguramente es porque la disponibilidad del intestino de esa glutamina es mejor, ¿vale? Respondo después a preguntas, chicos, os lo he comentado, ¿vale? Ya queda poquito. Vale, cáncer. Y aquí respondo a la pregunta que comentaba una persona antes, ¿vale? Hay controversia. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que la glutamina va bien para la caquexia, pero algunos tipos de cáncer utilizan la glutamina para su propia proliferación. No todos, pero algunos sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que o eres un especialista, un oncólogo especialista y sabe qué tipo de cáncer a nivel metabólico utiliza la glutamina como sustrato proliferativo, o si no, se puede liar gorda, ¿vale? Entonces, mi recomendación es que si no sois especialistas en cáncer,
no suplementéis glutamina en cáncer. No me gusta en general hablar de cáncer en charlas así abiertas, ¿vale? Pero en este caso lo digo para que tengamos cuidado, no la suplementéis, ¿vale? Porque puede ser que ese tumor sea consumidor de glutamina para su propia proliferación y en vez de, con nuestra mejor intención, ayudar al paciente, estemos empeorando el problema que tiene, ¿vale? O sea que mucho cuidado, acordaros. Vale, resumiendo, ¿vale? Recordemos, ya hemos visto que la glutamina es un aminoácido muy versátil que participa de diferentes funciones a nivel corporal, que en situaciones normales la capacidad de síntesis es correcta, no necesitamos suplementarlo, pero en situaciones que hay ya una demanda más alta, es decir, situaciones altamente catabólicas, ya hemos dicho, ¿no? Desde deporte de media intensidad o alta intensidad o de mucho tiempo. Ya hemos visto que una carrera de 60 minutos disminuye la glutamina plasmática post ejercicio, ¿vale? Pues recordemos que ya ahí sí se convierte en un aminoácido esencial. Cuando hablamos de uso terapéutico de suplementación, en general situaciones altamente catabólicas, cirugías, procesos infecciosos, quemaduras, traumatismos y paciente crónico se puede beneficiar de una suplementación de glutamina. Cualquier situación donde necesitemos recuperar tejido, ¿vale? Vamos a beneficiarnos del uso de la glutamina. Deporte de alta intensidad y o práctica prolongada o situaciones donde yo, por ejemplo, con los futbolistas que trabajo, cuando tienen acumulación de partidos, fin de semana, mitad de semana, fin de semana, durante varias semanas, utilizo glutamina junto con BCAAs, es una buena suplementación, ¿vale? Glutamina más ramificados. Situaciones donde sospechemos de permeabilidad intestinal y que esto sea un problema para el paciente también, ¿vale? Siempre es un problema, pero sobre todo aquellos que refieran síntomas directos, espasmos intestinales, dolor intestinal, dolor lumbar crónico, va a ser muy interesante la glutamina, ¿vale? O, por ejemplo, síndrome de intestino irritable. Enfermedad inflamatoria intestinal, mi experiencia es que cuando hay una situación de brote, ¿vale? En pacientes que no están hospitalizados, yo lo meto siempre dentro de un combo, ¿vale? Y con esto respondo a una de las preguntas, ¿vale? Si hay brote, depende del grado de brote. Los estudios que os comentaba antes son pacientes hospitalizados, pero vemos que la glutamina ayuda a la reparación intestinal, ayuda a la proliferación del enterocito, es un sustrato interesante para la regulación inmunológica. Para mí, ¿vale? Yo sí que lo utilizo, no aislado, sino con otras cosas. Dosis, ¿vale? Entre 0,25, 0,5, ya hemos visto que había un estudio ahí, que es un estudio en laboratorio, ¿vale? De suplementar 0,9 gramos por kilogramo de peso para ver qué pasa con la glutamina plasmática post ejercicio o la permeabilidad post ejercicio, ¿vale? 0,25, 0,5 es una buena dosis. Muy bien, pues hasta aquí. Fenomenal, ¿vale? Tenemos 5 minutitos, hace falta un poquito más para contestar preguntas, ¿vale? Pacientes con TEA, Antón, dime que es TEA, ¿vale? Porque ese acrónimo ahora mismo no lo recuerdo. En adolescentes, mujeres embarazadas, ¿recomiendas glutamina? La glutamina tiene efectos sobre en uso de fármacos como el omeprazol. Gracias y felicidades. Gracias a ti, Rosa. En adolescentes, en general, no. En una persona adolescente normal, no. En mujeres embarazadas, si está bien alimentada, no necesariamente. Ya hemos visto que si no es un estado especialmente catabólico, no lo vamos a necesitar. Otra cosa es que, como siempre, hay que analizar, ¿vale? Cómo se alimenta esa persona. Con el omeprazol no va a haber ningún problema, ¿vale? En pacientes con omeprazol. Autismo, vale, vale, trastorno del síndrome del espectro autista. Vale, no tengo experiencia, Antón, no te puedo decir, pero no diría yo que sea un problema inicialmente, ¿vale? Y crecimiento de proteolíticas, no entiendo a qué te refieres ahí. ¿Alguna enfermedad que curse con crecimiento con el aumento de la proteólisis? En TEA, en trastorno espectro autista, no tengo experiencia, ¿vale? Pacientes que toman glutamina y generan excitación, vale, la glutamina es un precursor del GABA, ¿vale? Glutamina y genera excitación no va a ser por el GABA, porque el GABA es un aminoácido inhibitorio, va a ser quizá porque tengan sensibilidad al glutamato, Sonia, ¿vale? Entonces la excitación va a ser por el glutamato, no por el GABA. El GABA es un aminoácido inhibitorio, ¿vale? Porque puede ser que dé más ruido intestinal y gases. En mi experiencia, no.
no genera más porque no afecta al tránsito intestinal. Y gases es por fermentación. En principio no debería dar más gases a no ser que haya una disbiosis con un aumento de cepas que sean proteolíticas. En niños con intestino permeable, misma dosis, Luisa. Empieza con 0,25 gramos por kilogramo de peso. Es una adaptación por kilos, o sea que ahí no tienes problema. Si es en polvo es mejor neutra. Yo para mí siempre es mejor neutra, porque las que vienen con sabor ya les empiezan a meter saborizantes artificiales. Neutra no sabe a nada, no todo tiene por qué estar rico, ¿vale? Entonces, mejor neutra. Muchas gracias a ti, Gema. ¿Puede sentar mal la glutamina? En principio, yo no tengo experiencia de que siente mal, ¿vale? En principio, yo no tengo esa experiencia. Vale, teletest, teletest, tengo pacientes en los que no puedo botar glutamina por exceso de GABA. Solución a la sensibilidad. Es que yo creo que va más por el glutamato que por el GABA. Y telestest, las orientaciones que te dan son orientaciones muy genéricas, ¿vale? No lo sé, Sonia, no puedo decirte. Repetir, vale, hay disbiosis, Antón, en el cual puede haber sobrecrecimiento de cepas bacterianas, de familias bacterianas que son proteolíticas y que cuando das una comida alta en proteína genera más fermentación, ¿vale? Eso es lo que te digo. Dosis en cápsulas es la misma, es por gramos. Las cápsulas de Sura tienen medio gramo, las cápsulas. Yo siempre lo recomiendo en polvo en altas dosis porque te vas a tener que hinchar a cápsulas. Entonces, bueno, Mesmur pone aquí, la dosis es la misma, simplemente calcula cuántos gramos o miligramos tiene una cápsula y empieza a multiplicar. Mucho más cómodo en polvo, ¿vale? Gracias a ti, Sonia. En adolescentes con entrenamiento alto de fútbol, ¿lo recomendarías? Depende, entrenamiento alto de fútbol, ¿cuánto es? El fútbol, en entrenamiento normal, es un entrenamiento, ¿vale? De una intensidad media, no es de alta intensidad. Begoña, mira más los síntomas de ese adolescente, que no sé si será tu hijo o algún paciente, síntomas de recuperación muscular, ¿vale? Puede haber momentos en el que se junten entrenamiento, y no solo el entrenamiento, exámenes, alguna situación de estrés para el chaval. Entonces, si tú ya ves que sube el estado catabólico por estrés, exámenes y demás, suplementalo, ¿vale? Si vas a ir al músculo, mi recomendación lo puedes dar aislada o con BCAAs, ¿vale? ¿Qué otra fuente de glutamina, aparte de la que recomiendas, sería mejor? Si la vas a suplementar, glutamina, directamente. O sea, no fuentes, todo lo que tenga proteína a nivel dietético, hay una síntesis muy alta endógena, no hay otra fuente como tal, Luisa. Vale, muy interesante, Iker, muchas gracias. Gracias a ti. Belén, el problema es que es difícil saber si el paciente tiene un cáncer sin diagnosticar. A ver, claro, es evidente, Belén. Yo hablo de pacientes que ya tienen diagnosticado un cáncer. Y si hay datos que te hacen sospechar de que puede haber un cáncer, ¿vale? Cansancio extremo, pérdida de peso sin ningún motivo, o sea, cosas que sospeches, pues no la des, pero el 90%, 90 y tantos por ciento de los pacientes que vienen a consulta, a no ser que te dediques a cáncer, ¿vale? No van a tener cáncer, entonces en ese sentido, estate tranquila y si sospechas, una analítica primero, ¿vale? ¿Se podría usar como herramienta preentreno a aquellos que son sensibles al glutamato? Wow, no te lo sé decir, Sonia. No te lo sé decir, porque va a haber degradación a glutamato después, ¿vale? Entonces, prueba y a ver qué pasa. Prueba con una dosis baja y vete subiendo. Es lo que se me ocurre, ¿vale? Belén, fuentes naturales de glutamina, comidas proteicas, ¿vale? Y ya en el cuadrito veíamos que incluso comidas que no tienen proteína completa, como el arroz, el maíz y tal, tienen glutamina. Pero si piensas en un aminoácido, piensa en una proteína, en un alimento que tenga proteína completa. Huevos, carne, pescado, ¿vale? Son las que... lácteos, yo no soy muy pro lácteos, pero una leche de oveja, una leche de cabra, ¿vale? Puede ser. Vale, gracias a ti, Begoña, gracias a ti, María Silvia. En caso de tratar disbiosis, pero con cándida, SIBO, etcétera, ¿sueles hacer primero limpieza y luego glutamina para la disbiosis o todo junto? ¿Ves algo conveniente? Yo, en general, cuando hay síntomas de disbiosis, de SIBO, de síndrome de intestino, de colon irritable, doy glutamina siempre, ¿vale? Porque hay mucha permeabilidad y eso entra dentro de ese ciclo de retroalimentación en el cual la disbiosis genera permeabilidad, la permeabilidad ayuda a generar disbiosis, ¿vale? Entonces no tiene ninguna contraindicación en ese sentido. Isabel, muchas gracias, gracias a ti. Luzma, gracias a ti.
Me alegro de que te sirva de ayuda. Disculpad que me he dejado estudiado. Si tienes un desgarro de tendón de supraespinoso, pero no hay posibilidad de practicar deporte por problema lumbar, ¿te parece beneficioso? Vivi, pues no sabría qué decirte. Si tienes una alimentación correcta, ya vas a producir tú suficiente glutamina. Si me estás diciendo como para ayudar a la regeneración del tendón, podría ser, ¿vale? Sonia, ok. Luisa, ¿vale? Gracias a ti. Vale, Belinda, vale, gracias a ti. Gastritis atrófico inmune. El gastroenterólogo integral le recetó glutatión 50 miligramos 2 veces al día, glutamina 500 miligramos 2 veces al día después de las comidas. Bien, el problema del glutatión es que el glutatión suplementado, la absorción es malísima, ¿vale? El glutatión se absorbe muy mal. Entonces, ese es uno de los problemas. Y en la gastritis atrófica, ¿vale? Donde ya hay atrofia de diferentes partes de la mucosa gástrica, sobre todo de partes que tienen que ver con las glándulas secretoras, me parece interesante suplementar glutamina, ¿vale? María del Mar, muchas gracias. Gracias a ti. Belén, gracias. ¿Vale? Esther, gracias a ti. ¿Vale? Muy bien. Vale, pues mira, hemos acabado en tiempo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Recordad que en unas semanas subiremos también la presentación por si alguien quiere volver a verla, tanto en la web de Sura como en nuestra web, la tendréis, ¿vale? Ya sé que es mucha información, pero bueno, ya la tendréis. Vale. Gracias a ti, Begoña, gracias a ti, Belén, ¿vale? Gracias a ti, Alice, muy bien. Manu, ¿qué tal? Que te veo por ahí. ¿Todo bien? Muy bien. Perfecto. Vale. Muy bien, chicas, chicos, pues nada, un placer estar con vosotros. Como siempre, muchas gracias a Sura, ¿vale? Que ya he visto que los comerciales están por ahí también. Y nada, nos vemos en la siguiente. Un saludo a todos. Hasta luego.